Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien disfrutando de este verano caluroso que nos ha tocado, no sé ustedes, pero aquí en el sureste está haciendo un calor tremendo. Estamos como 45 grados, pero bueno, hay que disfrutarlo al máximo, al más que se pueda. Bienvenidos a su canal, Nes García, el profeta apóstata. Y bueno, voy a continuar con esta serie de videos, que es un proyecto que he emprendido. Y bueno, en esta ocasión voy a compartir con usted mi experiencia de cómo llegué a ser testigo de Jehová. Pero antes de iniciar, vamos al intro. El intro. ¿Saben qué? Me he dado cuenta, amigos, que hacer videos no es fácil. Se ve fácil cuando lo vemos en la tele, los que se dedican a hacer videos para YouTube, y se ve como algo simple, ¿no? Pero realmente tiene su trabajo y prácticamente lleva mucho tiempo preparar un video. Y bueno, yo no cuento con los recursos avanzados, pues estoy aprendiendo aquí. Y bueno, ahí vamos a ver, tratando de mejorar día con día este, este, este proyecto, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar entonces con el chisme, con esta plática. Y pues yo nací en una familia católica no practicante. Mis padres eran católicos, pero no eran apegados a la religión. Y, y yo recuerdo que en mi casa, en un cuarto deshabitado, tenía un altar dedicado al Santo Niño de Atocha. Había una imagen o una estatuilla de la Virgen del Carmen, y parece ser que un encuadro del Señor de Tila, que es un santo, que es un Cristo crucificado, que es muy venerado acá por esta parte del sureste, Chiapas y, y este, y Tabasco. Y creo que también es conocido en toda la República, no lo sé. Pero acá es muy venerado este santo. Y bueno, tenemos ese altar. Y yo recuerdo que cuando era en mis primeros años, mi infancia, yo llegaba, era mi primera conexión que tenía yo con algo divino, ¿no? Con la divinidad, con Dios. Y yo la verdad, quizás por ser un niño, sentía empatía por esa imagen, porque pues era un niñito que estaba en una sillita y y me daba, no sé, lograba tener esa conexión. Pues yo me imaginaba que ese era Dios, ¿no? Que si estaba Diosito, le decía yo, en el cielo, sentadito en una sillita, y que pues su trabajo era escucharme, ¿no? Entonces cada que yo tenía un problema, que tenía una situación, yo iba y me hincaba ante esa imagen, y le platicaba cómo sentía, o le pedía su protección. Y tenía la convicción de que me ayudaba y que me escuchaba. Esto sin que nadie me lo enseñara, nadie me había adoctrinado, porque como les comento, mis padres no eran apegados a la religión. De hecho, nunca había mis papás que le hablaran a la imagen o al altar, sino que mi papá lo tenía porque fue una herencia que le dejó su mamá, que era católica, y él pues lo tenía ahí. Fue un mal negocio, por decirlo así, porque realmente no le daba ningún valor, más allá de ser una herencia familiar. Entonces, recuerdo que en algunas ocasiones, quizás como un par de ocasiones o tres veces, si no más recuerdo cuando mucho, mis papás, mi mamá y mi papá me llevaron a la iglesia, porque ellos creo que querían este, recibir los sacramentos, o querían darnos los sacramentos de la iglesia, pero creo que ellos tenían que cumplir con unas pláticas. No recuerdo bien qué sacramentos eran, pero los obligaban a que fueran a esas pláticas. Y fue algo que realmente yo disfrutaba muchísimo las veces que me llevaron a la iglesia católica, porque, no sé, pero a mí la iglesia, los templos católicos, hasta la fecha, son lugares que más allá de lo que es el valor religioso, son lugares muy interesantes. Bueno, a mí, no, a mí se me hace interesante las esculturas,
los cuadros, que son verdaderas obras de arte, y las puertas, la arquitectura, y ese lugar de aspecto así como de castillo medieval. Bueno, esa onda me late. Entonces yo llegaba y me gustaba mucho. El sacerdote se ponía a hablar, obviamente yo era niño, no entendía, pero yo me salía a dar la vuelta y ver las esculturas y las imágenes que me transmitían cierta paz, ¿no? De hecho, mi mamá observó que yo tenía esa cierta admiración por esas imágenes, y de hecho pensaba que a lo mejor mi vocación algún día era de ser sacerdote o monje, ¿no? Y tal vez pudiera ser que si me hubiesen encaminado en eso, a lo mejor hubiese yo experimentado con ello, pero pues mi camino, mi rumbo llevaba a otra dirección. Pues entonces le platicaba y le decía que esos fueron los contactos que tuve yo con la religión, principalmente con la religión católica. Y ya posteriormente mi mamá se puso en contacto con mi tía, su cuñada de ella, que ella había abrazado la fe adventista del séptimo día. Y entonces, como suele pasar con las personas que descubren una nueva religión, pues ellos intentan convertir a todas las personas a su nueva fe, o al menos convencerlos de que lo que han encontrado es el camino verdadero que lleva a la salvación eterna. Y bueno, mi tía le empezó a dar pláticas a mi mamá, a hablarle sobre temas de la Biblia, y empieza a predicar en contra de la Iglesia Católica, porque ese es el proselitismo religioso que hace la religión evangélica, siendo francamente atacar los puntos débiles de una religión milenaria, y más percibiendo si las personas están o tienen dudas o están descontentas con su religión. Entonces ya ellos aprovechan para mostrarles ese marketing de que ellos su fe les ofrece cosas totalmente diferentes. Y eso fue lo que sucedía en el caso de mi mamá. Mi mamá tenía un mal concepto de la Iglesia Católica en base a que mi abuelo, quien sí era católico fervoroso, de hecho él rezaba y hasta curandero era, sin embargo su vida religiosa, su devoción no era compatible con el estilo de vida que les proporcionaba a ellos, que era de mucha violencia. Ella sufrió mucha violencia por parte de mi abuelo, y entonces esto le causó desconcierto con respecto a la fe católica. Entonces ella como que no le latía este rollo, y entonces mi tía quizás lo percibe, y entonces le empieza a ella a adoctrinar en el tema de la Biblia, y empezamos a ir entonces con ella a la Iglesia Adventista del séptimo día. De hecho, cuando yo llegué por primera vez a un templo adventista del séptimo día, lo primero que noté fue que no había imágenes. Entonces yo le pregunté a mis primas que estaban adoctrinadas: oye, ¿qué clase de iglesia es esta que no hay santos? Y me dicen ellas, ya con su mente adoctrinada de niñas, de jóvenes, que Dios prohíbe las imágenes, que los santos son dioses falsos, que no hay que adorarlo, que lo único que hay que adorar pues es al Señor, en este caso a Jesucristo. Entonces a mí como que eso me sacó de onda un poco, porque pues era la primera vez que yo escuchaba eso, y aparte se me hacía bastante solemne, bastante aburrido, tedioso, porque pues lo único que había allí era verle la cara a un hombre, a un vato que estaba enfrente, con corbata, pues predicando quién sabe qué rollo, ¿verdad? Que no, obviamente con mente de niño no es capaz de captar y entender en ese momento. Pero ya mi mamá como que empezó a simpatizar con esta nueva fe. Hasta que un día se celebra un culto en el ejido La Barra, que es un ejido que está a la orilla de la playa, acá en nuestra localidad de frontera. Nosotros vivimos acá en el sureste de Tabasco, del municipio de Frontera. Y bueno, ahí en esa barra, que se conoce el ejido de La Barra, se celebraba un culto, que son como asambleas religiosas que bueno, al menos en el caso de la iglesia adventista, ellos así le llaman culto. No se va a realizar un culto en tal parte, va a llegar
el pastor de determinada iglesia o de la iglesia local va a dar un sermón y bueno, invitan a la gente, ¿no? Y en este caso los que están estudiando la Biblia con los adventistas, pues ya si en ese momento deciden bautizarse, ahí mismo los bautizan en el río como bautizaron a Jesucristo, ¿no? En el río Jordán. Y así fuimos a ese culto, y para mi sorpresa, que se bautiza mi mamá en esa ocasión, así, sin previo aviso. De hecho, fue una decisión que ella tomó de manera espontánea, quizás presa de la emoción de la ocasión, ver el entusiasmo de la gente que se va a bautizar y dice, bueno, pues es mi turno, ¿no? Es mi momento. Al final de cuentas, como dijo el eunuco etíope de la Biblia, al que bautizó Felipe, mira, hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y bueno, mi mamá se fue y se bautizó ahí. Lo que me sorprende es que el pastor, así, sin siquiera hacerle preguntas si estaba segura de la decisión, simplemente la bautizó y punto. Y entonces, a partir de ese momento, mi mamá empieza a asistir a los servicios de la iglesia adventista, pero esa emoción le dura muy poco, quizás una cuestión de meses, menos de 6 meses, y ya mi mamá ya estaba desistiendo o había desistido de continuar comulgando con esta nueva fe. La razón, bueno, cuando ella se dio cuenta de que vio la otra cara de la moneda de otra religión, diferente a la que ella había crecido, pero al final de cuentas venía siendo la misma cosa, y ya como que le empezó a ver defectitos acá, allá, y que dijo que esto no. Por ejemplo, lo del diezmo, ¿no? Las charolas, aparte del diezmo que tenían que dar la limosna, eran que te pasaban una charola. No era limosna, era ofrenda. Ellos le llaman ofrenda, pero al final de cuentas es una limosna, ¿no? De 1 peso, 2 pesos. Aparte de eso, el sobre que tienes que entregar del diezmo, ¿no? De la 10ª parte de tus ingresos. Y aparte las provisiones que le prescribían en la iglesia adventista. Por ejemplo, los sábados tenía que dedicárselo al Señor. Era un día para estar en la iglesia leyendo la Biblia, porque era un día de descanso semanal, un día en el que el Señor supuestamente descansó de acuerdo al Antiguo Testamento. Y bueno, ellos tenían que guardar ese sábado como descanso, ¿no? Y entonces tenían que estar en la iglesia, en el sermón, en la oración, ayuno, etcétera, etcétera. Y aparte tenían que abstenerse de ciertos alimentos como evitar la carne de cerdo y los alimentos procesados derivados de la sangre. Y bueno, esas son algunas cosas que algunas personas no piensan al momento de involucrarse en determinada fe. Y ya después mi mamá se dio cuenta que no era la clase de vida que quería. Y terminó desistiendo. Parece ser que mi tía como que se molestó un poquito. De hecho me dijo mi tía, oye, dile a tu mamá que el pacto no lo hizo conmigo, sino lo hizo con Dios. Bueno, amén de eso. Yo continué perseverando en la iglesia. Mi tía me siguió dando estudio de la Biblia, y yo quizás como a los 12 años también sigo el ejemplo de mi mamá y me bautizo. Y seguí perseverando un poquito más, ¿sí? Ya entrando la adolescencia, y poco a poco fui perdiendo el interés. Fue algo que se me hizo tedioso, monótono. Pues soy un niño, pues, y estar semanalmente yendo a un templo a escuchar un sermón, y como que igual, como que ya yo decía, eso no me late. De hecho, siempre yo como que simpaticé más con el catolicismo, quizás por el aspecto místico que tiene el catolicismo, ¿no? Y el protestantismo es mucho más simple, más fundamentalista, mucho más radical, y eso como que no me hacía mucha gracia, no me divertía, pues no me parecía interesante. Entonces, ya poco a poco fui desistiendo también. Y bueno, y ahí, ya estando en la preparatoria, cursando el primer semestre, conozco a una chica que estaba estudiando con los Testigos de Jehová, o estaba empezando a estudiar con los Testigos de Jehová. Resulta que otro compañero de otro salón estaba empezando a recibir estudio bíblico, porque su tío era testigo de Jehová, y este cuate pues estaba abrazando esta fe con mucha pasión, con mucho fervor, ¿no?
Y entonces, cuando salíamos de la escuela, ya que nos íbamos a casa, estudiamos en el turno de la tarde y nos tocaba, y esta chica era mi vecina, pues ya coincidíamos a la hora de salida en el trayecto a casa, y este cuate, como le andaba enamorando a esta chica, a veces la iba a alcanzar a medio camino y bueno, a veces allí ya nos íbamos los tres. Y ya empezaba la charla con los temas de la Biblia, ¿no? Yo había escuchado de los testigos de Jehová por la radio, porque en una ocasión se suscitó una situación que causó polémica en el estado, porque unos testigos de Jehová que viajaban se accidentaron y algunos murieron porque rehusaron aceptar una transfusión de sangre. El motivo, porque la religión de los testigos de Jehová les prohíbe aceptar las transfusiones de sangre, aun si el abstenerse resulta en la pérdida de la vida. Entonces todos los testigos de Jehová tienen ese compromiso. Claro está que obviamente la gente con sentido común, esto le pareció bastante alarmante, que existan religiones que prescriban ciertos requisitos que rayan ya en lo suicida, ¿no? Y entonces causó polémica y por ahí escuché de que no la querían a esta religión, aquí no era muy bien vista. A causa de este incidente, como que mucha gente advertía que tuviera mucho cuidado con este tipo de religión. Pero bueno, ya estaba yo ya con un chico, con un cuate que estaba ya adoctrinado, que ya estaba en pleno proceso para ser testigo de Jehová. Y entonces ya mi amiga, mi compañera, ya la había persuadido para que ella empezara a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Entonces, como yo ya tenía algunas doctrinas o creencias sobre la iglesia adventista o conocimiento acerca de la Biblia, entonces ya hablábamos de diferentes temas. Y hubo un tema que a mí me causó mucho la atención, porque claro, yo siempre, a pesar de que yo ya había dejado de asistir a la iglesia adventista, aún me preocupaba a mí el tema de la salvación eterna. Porque de acuerdo a la fe de los adventistas del séptimo día, Cristo vendría por segunda vez. Y esto significaría destrucción para los pecadores, para aquellos que no habían aceptado a Jesucristo, la fe de Jesucristo, que habían vivido sin fe o una vida de pecado, y salvación para aquellos que habían permanecido fieles a su iglesia, a la fe verdadera, ¿no? Que en este caso era la iglesia adventista, que son los que se van a ir a vivir al cielo con Jesús, o algo así. Entonces a mí eso me preocupaba bastante porque Jesucristo iba a destruir el planeta Tierra con fuego. Toda la gente, todos los rebeldes o pecadores, Jesucristo lo iba a destruir. Entonces a mí me preocupaba ese tema, obviamente. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Entonces era una asignatura que yo tenía pendiente y claro, el tema de la salvación me preocupaba y sobre todo viendo tantas religiones que hay. Y tú dices, ¿cuál de todas se va a salvar? O todas se van a salvar. Y bueno, ahí había muchas explicaciones, ¿no? O formas de pensamiento. Algunos decían, no, pues lo importante es que tengas una fe, que creas en Jesucristo para que te salve, porque la religión no te salva, dice, te salva tu fe. Pero bueno, si no te salva la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de que una iglesia exista, ¿no? Es un tanto paradójico, ¿no? Si basta únicamente con vivir con fe, ¿por qué hay tantas iglesias o tantas religiones organizadas, institucionalizadas? ¿Por qué? Y cada una reclama su legitimidad ante Dios, es la aprobada por Dios o la que Dios está utilizando. Entonces, eso es una idea bastante ambigua. En realidad, todas las religiones o las instituciones religiosas, cada una proclama su legitimidad, ¿sí? De que son la iglesia verdadera y que es la única que se va a salvar, por lógica. Y los testigos de Jehová son más radicales y fundamentalistas en este aspecto, como ya les voy a platicar más adelante algunas de sus doctrinas o creencias bastante disparatadas. Y bueno, hubo un tema que me llamó la atención de la doctrina de los testigos de Jehová, que me mostró este chico, mediante un libro con el cual en esa época ellos daban estudio bíblico, o supuestamente ayudaban a las personas a estudiar la Biblia. Y era un libro de pasta roja que se llamaba
usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Ya de por sí el tema como resulta bastante fantasioso, pero resultaba atrayente. Sobre todo para una persona adoctrinada en el tema bíblico, en el tema del pensamiento bíblico, me resultaba atrayente, ¿no? Y entonces, hojeando el libro, me encontré una página que ilustraba la situación de la destrucción de la gente cuando Dios trajo el diluvio, el arca de Noé y todo ese rollo. Y había aunque yo había leído sobre esta historia, en esa ilustración, veía yo como un espíritu que iba ascendiendo al cielo y había una señora con un bebé en brazos llorando, ¿sí? Y viendo cómo ese espíritu ascendía. Y yo le dije, ¿y qué rollo es? Y me dice el chavo, no, pues es que eso fue cuando antes del diluvio, algunos ángeles se enamoraron de las mujeres, y entonces para poder procrear con ellas decidieron materializarse en hombres, y entonces la tomaron como esposa y entonces empezaron a reproducir. Pero como esta unión era antinatural, porque estamos hablando de ángeles y humanos, la raza que ellos produjeron era una raza híbrida que no se podía reproducir y por tanto anormal. Entonces estos hijos de estos ángeles empezaron a crecer y fueron considerados los néfilis, llamados néfilis o poderosos de la antigüedad, que eran unos gigantes que contribuyeron, según la Biblia, a la violencia de la tierra. Eran los poderosos de la antigüedad. Entonces yo dije, esta no me la sabía. Sí, qué interesante, ¿no? Quiero más, quiero saber más. Y me dice, mira, si quieres te consigo un libro como este, ¿sí? Para que tú puedas conocer y aprender más de la Biblia. Y ya ahí me despertó la curiosidad y me trajo el libro. Pero aquí donde viene ya estaba el anzuelo, ¿no? Y ya el chavo me propone y me dice, si quieres, mira, podemos ir estudiando algunas lecciones, las que más te resulten interesantes, y para que tú vayas conociendo realmente qué enseña la Biblia, la palabra de Dios, vayas conociendo la verdad, porque los testigos de Jehová, cuando utilizan un texto, no sé si lo siguen utilizando, pero a mí me tocó que el texto favorito o el texto clave de la predicación era Juan 17:3. Significa vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, seguir adquiriendo conocimiento, y ellos hablan de un conocimiento exacto, un conocimiento verdadero. Ella apelaba, y yo decía, wow, ¿existe un conocimiento exacto de la Biblia? Entonces, y ya el chavo empezó a dar estudio de la Biblia. Lo chistoso de esto es que la chica, mi amiga, que ya llevaba más tiempo que yo estudiando la Biblia, su mamá no estaba de acuerdo porque su mamá era pentecostés, era mucho más radical todavía, y se oponía a que ella estudiara la Biblia con los testigos de Jehová, precisamente porque a ella le preocupaba el tema de la sangre, el tema del saludo a la bandera, y entonces ella no estaba de acuerdo con esto, y no estaba de acuerdo que su hija se metiera a una religión que a ella le olía secta. Pero la chica se obstinó, la chica estaba obstinada porque obviamente el chavo le gustaba, y y empezó a estudiar la Biblia con este chico, pero no estudiaba en su casa porque obviamente su mamá se oponía. Sin embargo, lo interesante es de que yo tampoco quería decirle a mi mamá que estaba estudiando la Biblia con una nueva religión o que estaba conociendo una nueva religión. Y entonces yo los estudios lo hacía en casa de mi amiga, la que no podía estudiar en su casa porque su mamá era de Pentecostés. Y bueno, y ahí estudiaba yo. Y sí recuerdo que las veces que yo llegaba a estudiar la Biblia ahí con estos cuates, con la chica y el chico, la mamá ponía la música pentecostés, de esa música evangélica, y a veces hasta le subía el volumen cuando estábamos en el estudio de la Biblia, pero nosotros nos inmutaba. Para mí era algo que ni en cuenta. Pero bueno, ahí fue donde yo empecé a conocer la doctrina de los testigos de Jehová. Fue cuando ya empecé a tener esa conexión con los testigos de Jehová. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ya en el próximo video vamos a continuar con esta práctica. Si les gustan mis videos, denle like, por favor, apóyenme para que esto crezca.
para que mi proyecto siga creciendo. Y bueno, les mando saludos y les deseo que se encuentren bien. Nos vemos en la próxima. Bye bye. El privilegio de una existencia es llegar a ser quien eres verdaderamente. Carl Jung.